Muy buenas tardes. Soy Luis Pompilio Sánchez y en nombre de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho les doy la bienvenida a esta clase magistral que dictará el profesor Juan Luis Modolel, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona. El profesor Modolel fue decano de nuestra Facultad de Derecho desde 2010 hasta 2015 y desde ese año se desempeña como profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, donde además es coordinador del programa en Derecho Penal Internacional y director de posgrados. El profesor Modolel también es profesor ancla de nuestro programa de especialización en ciencias penales y criminológicas. El doctor Modolel disertará sobre dos modernas categorías dogmáticas en la evolución de la teoría del delito, la imputación objetiva y el dolo, y resaltará no solo su capacidad de rendimiento, sino la crítica formulada a las mismas para una satisfactoria fundamentación y solución de casos concretos. Esta clase magistral, adscrita al curso de Derecho Penal Superior 1, Teoría del Delito, forma parte de las actividades académicas que venimos realizando para dar a conocer las características y alcance de nuestros cursos de posgrado. Las preinscripciones para el programa de especialización en ciencias penales y criminológicas, que es de carácter trimestral, estarán abiertas hasta el 16 de abril y las clases se ofrecerán en línea a partir del 10 de mayo de 2021. Los interesados en obtener más información pueden escribir a los correos electrónicos que informaremos a través del chat en esta sesión y también pueden conseguir toda la información relacionada con el programa y el proceso de preinscripción en nuestra página web www.ucap.edu.be. Esta sesión tendrá una duración aproximada de una hora. En un primer espacio, el profesor Modolel nos presentará su análisis y posteriormente responderá sus preguntas y comentarios. Para esta dinámica final, les pedimos por favor que formulen sus preguntas y comentarios a través de la sección preguntas y respuestas de la aplicación y no a través del chat. Esto nos va a permitir atender sus planteamientos de manera más efectiva. Agradecemos su asistencia y esperamos que la actividad sea de provecho. Profesor Modolel. Muchas gracias, profesor Sánchez. Buenas tardes. Yo voy a compartir pantalla para poner acá una presentación donde el tema el cual quisiera exponer se denomina importancia de la moderna teoría del delito, imputación objetiva y dolo. O sea, como ejemplos de esa moderna teoría del delito. Es decir, ¿por qué? Yo creo, o sea, creo que cuando preparé esta ponencia y le propuse al profesor Luis Pompilio Sánchez hablar de esto, es porque a veces cuando estudiamos la situación dogmática en Venezuela, podemos ver un cierto atraso, yo creo que se ha ido superando poco a poco, pero de cierta forma se sigue planteando alguna teoría antigua, alguna forma de entender la teoría del delito, ya superada ampliamente por la doctrina, superada incluso a nivel mundial por la jurisprudencia. Esto es una ciencia, es decir, el derecho es una ciencia porque tiene un objeto propio, tiene un método de estudio propio y por lo tanto la ciencia siempre evoluciona. En el ámbito del derecho, y concretamente el derecho penal, cuando se habla de dogmática penal, se entiende que su función es crear instrumentos, darle herramientas al juez para la solución de casos. Es decir, en la medida en que yo voy a citar a Gimbernat, que habla de esto, que se van creando conceptos abstractos para poder subsumir la mayor cantidad de casos en ellos y darle un tratamiento igualitario. Es decir, también, repito, los casos semejantes deben solucionarse de forma semejante y por eso entonces es función de la dogmática dar esas herramientas al juez. Y eso también sirve para un fin propio de la ciencia. Es decir, cuando se hace ciencia es para tratar de hacer predecible la solución, el abordamiento de un fenómeno. O sea, por ejemplo, en la medicina, ahora se está buscando
se ha trabajado mucho en la vacuna contra el coronavirus y entonces no se utiliza la técnica antigua de las vacunas, que era inocular el virus, sino lo que se utiliza ahora es cuando se coloca la vacuna, lo que se hace es activar el sistema inmunológico del organismo para que enfrente el coronavirus y por lo tanto no tenga consecuencias mortales. Eso es nuevo. Eso demuestra la evolución de la ciencia en el ámbito de la medicina. Pues bien, en el derecho es exactamente lo mismo. Se va modernizando, se va evolucionando. Por eso, igual cuando en las operaciones ahora se utilizan láseres, se utilizan computadoras y entonces no se toca o se hace el mínimo daño posible cuando se va, por ejemplo, a extirpar un tumor. Lo mismo ocurre en el derecho penal. O sea, hay gente que quiere seguir utilizando el bisturí y rompiendo todo el cuerpo de la persona, poniéndolo en riesgo, pero para eso la dogmática da instrumentos modernos para abarcar, para dar soluciones correctas, hacer predecibles las soluciones. ¿Qué quiere decir eso de predecible? Mire, hay tantos conceptos de dolo y por lo tanto el juez debe jugar con esos conceptos. No puede crear uno. Es decir, si crea uno, hace que la sentencia sea totalmente impredecible. No puede es decir, no puede opinar lo que quiera. Eso es una falta de motivación de la sentencia. Por eso el fin precisamente de esa dogmática es darle herramientas al juez para solucionar los casos y eso lo hace a su vez predecible. Como no es una ciencia exacta, como no es como la medicina, sino una ciencia social, por eso la solución no puede ser cerrada totalmente. Es decir, mire, para el coronavirus hay esta vacuna, esta, y no invente otra porque todavía no se ha creado otra o porque la comunidad científica no le ha dado autoridad a eso, no la ha avalado. Bueno, lo mismo el derecho penal. La comunidad científica juega con una serie de teorías, en el ámbito al menos de la teoría del delito, y por lo tanto lo lógico es que el juez, el intérprete, juegue dentro de esas teorías. Y mientras más modernas o más actualizadas, mejor todavía. Eso ha hecho que en el ámbito mundial tenga preponderancia lo que se llama la dogmática penal de cuño germánico, es decir, la que han creado los países germánicos, Alemania, Suiza, Austria también, y que ha tenido amplia influencia en toda Latinoamérica, es absolutamente dominante desde tiempo de Jiménez de Azúa, que la trajo a Latinoamérica, también en España, y uno nota que los países que no han seguido esa tradición son un poco más atrasados desde el punto de vista dogmático. Por ejemplo, Francia, Holanda, no tienen una dogmática penal importante. Cuando solucionan los casos, los solucionan de forma rudimentaria o empírica. Lo que se ve también en el mundo anglosajón, no quiere decir que el derecho penal no le funcione, es distinto. Eso, pero sí, cuando se ve la fundamentación, siempre se cita el caso Miñonet en Inglaterra, cuando ya en el mundo continental se conocía el estado de necesidad como institución. El caso Miñonet es aquel caso del barco que queda a la deriva y varias personas se están muriendo por inanición porque nadie los encuentra y entonces terminan de matar a los que están agonizando para comérselos. Y entonces después se lleva a un tribunal, después se rescatan, se lleva a un tribunal en Inglaterra, se les castiga, pero después se les indultó, porque no conocían la figura del estado de necesidad desde el punto de vista penal. Bueno, eso sucede ciertamente actualmente en la dogmática penal, es decir, se van dando herramientas para la solución de casos, para abarcar la mayor cantidad de casos posible. Y ahí entonces cito ahora esto de la dogmática penal como ciencia. Hay dos citas de Jim Bernat, que habla de la necesidad de crear conceptos abstractos, generales, porque dice donde el legislador ha empleado solo, por ejemplo, representaciones, subsana la indeterminación legal y hace más fácil la tarea de averiguar qué es lo que rige en base al derecho. Por ejemplo, cuando el Código Penal dice dar muerte a una persona, ¿se refiere que a un hecho causal necesariamente? No entra ahí la omisión impropia, la mamá que no le da comida al hijo recién nacido y lo deja morir porque ella no causa el resultado. No impide que ocurra, pero ¿cómo interpreto eso de matar? Entonces, este tipo de cosas, para eso la dogmática. Es decir, el fin de esta ciencia, de la dogmática como ciencia, es interpretar. Es su objeto, el método es interpretar la norma. Y a través de esa abstracción, como dice Jim Bernat también, es posible identificar los acontecimientos jurídicamente iguales. Es decir, casos semejantes deben ser solucionados de forma semejante. Eso es también la realización del principio de igualdad ante la ley. Repito, no pueden ser exactamente iguales, incluso desde el punto de vista doctrinal no tiene que ser la misma teoría la que se aplique, porque precisamente esto no es una ciencia exacta, pero sí tiene que ser algo predecible.
si se dice, mire, en el ámbito del dolo, unos entienden el dolo como conocer y querer, otros como conocimiento, y otros ahora hablan de un dolo normativo, adscriptivo, bueno, el juez debería jugar en esas teorías. Pero si de pronto el juez dice, mire, pero yo tengo aquí mi propio concepto de dolo y lo voy a aplicar, eso inmotiva la sentencia, la hace impredecible. Es como cuando se va a un médico y el médico le dice, mire, para el coronavirus resulta que aquí está esta vacuna, esta otra vacuna, pero aquí están las gotas de José Gregorio Hernández, y yo creo que eso va a solucionarle el problema. Obviamente aquello es ridículo, eso no tiene ningún aval científico, y es lo mismo que sacar de pronto un propio concepto de dolo o algo que ya está superado totalmente. Por eso entonces la necesidad de actualizarse. Es como cuando se uno va a un médico, y repito, ese médico que lo atendió, que le dice, mire, que tiene esto, pero que tiene tales gotas, o que tiene sus propias pócimas para curarle el cáncer, entonces obviamente uno sale corriendo de ese médico. O el médico que le dice, mire, yo me gradué en el año 60 y nunca más abrí un libro, y no me actualicé. Y eso de que, mire, me dedico a las vías digestivas, y ahora yo sé que utilizan endoscopio, no sé qué, yo no, yo solo tocando sé lo que tiene, o sea, inmediatamente uno huye de ese tipo de médico. Pero lo mismo con los jueces, con los fiscales, con los defensores. Si uno ve que, mire, es que no tengo tiempo para estudiar, o sea, eso es grave cuando un juez, un fiscal dice eso. Por eso entonces es importante que la ciencia penal, la ciencia jurídica avanza y por lo tanto, repito, se crean instrumentos, herramientas para solucionar los casos a través de estos conceptos generales, abstractos, estas categorías, este sistema, eso entra en la interpretación sistemática. Y repito, para que no haya soluciones contradictorias. Por eso se crea el sistema, para darle coherencia y fundamentación, motivación a la solución. Dicho esto, quería traer dos ejemplos modernos. La imputación objetiva, actualmente dominante en el ámbito penal, que se discute a veces los criterios, se critican, se crean nuevos, se eliminan otros, pero se sigue evolucionando, se sigue discutiendo. Y el dolo, ese gran concepto que siempre es polémico, que también todavía se discute cuál es su contenido y en qué consiste el dolo. Y aquí hay un caso famoso de la jurisprudencia alemana, de comienzo del siglo XX, el caso conocido como el de la fábrica de pinceles o el de los pelos de cabra. Una persona en Alemania es dueño de una fábrica de pinceles y para crear los pinceles, las cerdas del pincel, importa pelos de cabras chinas. Es decir, va a China o importa de China ese material para poder crear sus pinceles. Y él llega al material, los pelos de cabra, y tiene la obligación de desinfectarlos, pero no lo hace. Es decir, hay un reglamento que lo obliga a desinfectar los pelos de cabra y le dice el reglamento qué método tiene que usar. Bueno, este señor no lo desinfecta, se lo da a las trabajadoras manipulan aquello, pues eran mujeres, las trabajadoras de la fábrica de pinceles, manipulan aquello y hay dentro de los pelos de cabra bacilos de carabunco, que al hacer contacto con las personas produce la muerte de algunas. Entonces, importante. Este señor trae los pelos de cabra, se los da a las trabajadoras, causa la muerte, aplicando la teoría de la equivalencia de las condiciones. Si él no, y formula la condición sine qua non, si él no entrega los pelos de cabra, se elimina la entrega de los pelos de cabra, desaparece el resultado. Ciertamente, si él no le hubiese dado los pelos de cabra, no mueren. Pero entonces va a juicio y se demuestra que aun cuando los hubiese desinfectado, era imposible eliminar el bacilo y por lo tanto era imposible evitar la muerte. Este caso es gráfico para demostrar cómo se solucionaría conforme una teoría ya antigua, desfasada totalmente, y cómo se soluciona modernamente este caso. Es decir, una doctrina tradicional que prescinda de la imputación objetiva, que se quede solamente con la relación de causalidad, que no entienda el dolo como un elemento del tipo, sino como un elemento de la culpabilidad, es decir, toda la prehistoria del derecho penal, ahí entonces, aquí atribuiría la muerte de las trabajadoras solamente desde un punto de vista causal. Mire, usted trajo el material, usted no lo desinfectó, se produce la muerte, usted responde penalmente. Y no habría un filtro previo para poder solucionar el problema a nivel del tipo. Entonces, si recuerdan, cuando se habla de
de elementos del tipo, conducta típica, antijurídica y culpable, y cada uno el elemento presupone el anterior. Pues bien, en esa visión que todavía no tenemos el dolo como filtro, porque no está en el tipo según esa teoría tradicional, que no está al final, entonces no podemos cortar todavía el hecho. Y al final solo queda, para exculpar o para atenuar un poco la responsabilidad del fabricante, del dueño de la fábrica, decir que actuó sin dolo, que él no sabía. Él no sabía nada, no tenía intención de matar a nadie, por lo tanto homicidio imprudente, homicidio culposo. Pero imagínense que este señor previó que podía pasar algo. Él dijo, bueno, sí, el reglamento dice que desinfecte. Bueno, si no les va a pasar nada, nunca pasa. Y si les pasa no me importa. Es muy difícil probarlo, y yo les doy ahí el material. Ahí entonces pareciera que actuara con dolo en un sentido tradicional, con mala intención, y no le importa la consecuencia. Entonces ahí habría dolo, y habría que imputar en todo caso por culpa, por imprudencia. Eso sería una solución tradicional, a la antigua. Pero si vamos a la teoría del delito, esa de cuño germánico, que ya tiene, repito, debe ya andar en casi un siglo, más de un siglo, sí, más de un siglo de dominación, si se quiere. Esto no es porque los alemanes sean superiores ni nada de eso, simplemente, mire, porque han invertido más en eso, en la investigación. Es como cuando el que quiere estudiar medicina, ¿dónde va? No va a ir a Cuba, va a ir a Estados Unidos, va a ir a los centros importantes a formarse como médico. Si quiere ejercer la medicina desde un punto de vista científico, o mejor dicho, hacer ciencia en la medicina, va a ir a los grandes centros de investigación. Bueno, esto es absolutamente lo mismo. No voy a ir a determinado país a estudiar penal porque no tiene nada que decir, sino voy a ir a los centros importantes de investigación donde se debate. Entonces, ahí, ¿cómo lo soluciona la moderna teoría del delito de cuño germánico? Utilizando un criterio que es el de la conducta alternativa conforme a derecho. Se llama aumento de riesgo permitido, es decir, que el riesgo que realiza la conducta debe ser el mismo que se materializa en el resultado. Y ya a nivel del tipo penal, es decir, no entra en la literalidad del dar muerte si la persona, aún actuando correctamente, no hubiese podido evitar el resultado. Por eso entonces no se le imputa el resultado al fabricante. Se les puede cerrar la fábrica, se le puede sancionar administrativamente, pero él no es autor del homicidio, ni siquiera de forma culposa, porque aún actuando correctamente era imposible evitar el resultado. Incluso un principio latino, antiguo, no se puede exigir lo imposible. Es imposible exigirle evitar ese resultado. Salvo que tenga un conocimiento especial. Mire, yo sé que ese reglamento me pide una determinada fórmula o exige una determinada fórmula para un determinado procedimiento para desinfección. Yo sé que ese procedimiento no sirve. No va a tener ningún éxito. Incluso yo tengo aquí un equipo de químicos, de personas que saben que eso no sirve, que tienen otro método, pero yo no lo voy a usar porque el reglamento no me obliga a eso. Pero ahí tengo un conocimiento especial, ahí sí podría imputarse. Entonces, este tipo de cuestiones se plantean conforme a la imputación objetiva, y es Roxin el que habla de esto, utilizando también el caso antiguo de los pelos de cabra o de la fábrica de pinceles. Si hubiese posibilidad de evitar el resultado actuando conforme al reglamento, sí hay que imputarlo. Esto también lo explica Roxin en este criterio del aumento del riesgo permitido o conducta alternativa conforme a derecho, cuando habla de lo que se llama el caso del ciclista ebrio, también un caso famoso en la jurisprudencia alemana. A los que han leído Roxin, es un caso también polémico porque lo critican por eso, pero va un ciclista en Alemania, hay muchos ciclistas, y va por su canal ahí, conduciendo su bicicleta, pero va borracho. Y hay un camión que lo adelanta, sin guardar la distancia reglamentaria. Él pasa muy cerca del ciclista. Como el ciclista está borracho, hay un acto de cortocircuito en él, es decir, se asusta. O sea, pasa el camión por al lado, oye el ruido, pierde el equilibrio, se cae, lo atropella el camión y muere. Si el camionero hubiese guardado la distancia adecuada, si hubiese abierto un poco más, puede ser que hubiese ocurrido lo mismo. Se asusta el ciclista porque está borracho, se cae, lo atropella. Pero puede ser que no. La separación distancia-tiempo hace que pudiera haber hecho que el resultado fuese distinto. Por lo tanto, ahí sí tiene sentido cumplir la norma y por eso sí se le imputa el resultado al conductor del camión. Entonces, ¿cómo las formas de solucionar estos casos solo en el ámbito del tipo? Si recurrir al dolo,
sin recurrir a la causa de justificación, sino solamente en la relevancia del tipo. Que aquí estamos actuando con láser, y antes vimos una operación con ni siquiera bisturí, o sea, bueno, bisturí, vamos a colocar que bisturí de esos antiguos que rompían mucho a la persona. Fíjense este caso de la prensa venezolana, que hace tiempo sucedió, yo lo guardé, lo arreglé un poco para hacerlo más dramático y por lo tanto más complicado de resolver. Aquí dice un sujeto que viaja en un transporte de pasajeros en marcha, es decir, en un carrito por puesto, una camioneta, etc. Entra el sujeto, saca un arma de fuego y amenaza a los ocupantes con dispararles si no entregan sus pertenencias. Cuestión que sucede mucho en Venezuela, y este caso apareció en la prensa, y fíjense lo que va a ocurrir. Una mujer que está cerca de la puerta, presa del pánico por la situación, aprovechando que se encuentra cerca de la puerta y el carrito propuesto, el transporte colectivo va en marcha, aprovecha, se le ocurre saltar para huir de eso. Ante la situación, ella decide saltar, aprovechando que la puerta está abierta, el vehículo está en marcha, y se lanza. Con tan mala suerte que cae en un canal, viene un carro por ahí, vamos a colocar que el carro lo conduce Marcos y que viene a exceso de velocidad, la atropella y muere. Sucedió eso, cayó, viene un carro y la atropelló. Pero vamos a suponer que iba a exceso de velocidad Marcos y atropelló a la señora. Este caso de la vida real, entonces, ¿cómo se soluciona? Vamos a la doctrina tradicional. El conductor del carro, por eso coloco que va a exceso de velocidad, que infringe todas las normas de tránsito. Imagínense, iba a 120, 130 kilómetros por hora, pasando por la derecha, etcétera. Todo, hizo de todo. Y se lanza la señora y la atropella. Un juez muy fácilmente dice, mire, usted responde por culpa, por omisión imprudente, porque usted no debía ir a esa velocidad. Puede ser una solución clásica. O al asaltante también pudiera decirle, mire, usted tiene que responder. Porque si usted no entra ahí a amenazar a estas personas, esta señora no se asusta y no se lanza. Por lo tanto, le podemos atribuir ese resultado conforme al llamado versario in re illicita, es decir, el que quiera la causa ilícita responde por todas las consecuencias. Eso que está proscrito en el derecho penal, esa es la auténtica responsabilidad objetiva, responder solo por la causación, y por lo tanto usted, asaltante, respondería al menos por homicidio culposo de la señora. Esa sería una solución tradicional, una solución clásica. Vamos ahora a una posible solución según la moderna teoría del delito, según la imputación objetiva, según la moderna teoría del delito, como llama Silva Sánchez de Cuño Germánico. Pues bien, aquí entran los criterios de imputación con relación al asaltante, al conductor, sobre todo con el conductor del vehículo. Cuando se haga la autopsia se va a decir que la mujer muere por arrollamiento, porque pierde la masa encefálica, no sé, politraumatismo, contusión, colisión con un objeto contundente, etc. Todo eso lo va a decir la autopsia. Entonces se deduce de ahí que muere por el atropellamiento. Muy bien. Entonces, y este señor además iba a exceso de velocidad. ¿Se le imputa? No, porque no es previsible ex ante. O como diría Roxin, hablando de la imputación objetiva y el criterio del fin de la norma, las normas de tránsito no están hechas para prever casos como este. Es decir, él tenía que prever que de pronto iba a saltar a alguien del carrito propuesto y iba a estar ahí en el medio. Claro, él tenía que ir a velocidad correcta, pero para evitar que mire un peatón que está cruzando correctamente o otro carro que va por ahí y no chocar. Pero él tenía que prever, es decir, un hombre medio tiene que prever que va a saltar a alguien, es decir, tengo que ir contando con eso. Es decir, si yo tuviese que contar con eso, con esas cosas extrañas, cada vez que manejo no podría manejar. Mire, es que aquí puede ser que lancen una piedra, puede ser que aquí salga una persona y la lancen del segundo piso y le caiga encima del carro. O sea, no se puede prever eso. Bueno, esto es igual. Por eso no se le imputa a este señor. No se le imputa a él. Y por lo tanto, repito, lo podrán sancionar administrativamente por la conducción temeraria, incluso en los países donde tienen eso como delito, muy bien, pero no responde por el homicidio. El asaltante
sucede algo parecido. El asaltante también tenía que contar con que alguien, después que él amenace a todos, con que alguien se iba a lanzar por la ventana, iba a salir por la puerta huyendo. Él debía contar con eso. Yo creo que este caso sí está un poco más al límite. Yo diría que no se le puede exigir eso. Obviamente, se puede decir, mire, que si está manipulando el arma no se le vaya a escapar un disparo, eso sí. Entonces se le imputa si se le escapa un disparo. Y obviamente por todas las muertes, por todo el robo, por todo eso no hay duda. Pero ese caso donde la persona salta, caso, presa del pánico, o él también debía contar, mire, se van a asustar, y no solamente que se van a asustar, sino que puede salir corriendo, y puede ser que a alguien se le ocurra saltar. Entonces, ante eso, ¿se le puede exigir eso al asaltante? Repito, si aplico el versario in re illicita, mire, si usted quería la causa original, responde por todas las causas, por todas las consecuencias. Es como el aborto con muerte consciente de la mujer. Mire, el aborto puede haber sido hecho de forma perfecta y se murió la mujer porque es una intervención, porque hay probabilidad de que muera, etc. Siempre hay una probabilidad de que suceda algo, pero el aborto ex ante fue perfecto y se murió la mujer por algo totalmente imprevisible. Si yo aplico eso del versario in re illicita, responde ese médico por aborto con muerte consciente de la mujer. Si aplico la imputación objetiva, no, solo por aborto. Ahí, como diría Jacobs, la muerte es producto de la mala fortuna y no se le puede imputar al médico. Esto es lo que hace la dogmática moderna. Y entonces entra un criterio que es la imputación a la propia víctima. Cuando el riesgo lo crea, lo asume la propia víctima, como ese caso clásico en la doctrina penal, mire, si se inyecta una dosis mortal de la heroína que recibió de bebé y se causa la muerte, no le puede imputar la muerte a quien le vendió la heroína. Salvo que la heroína esté adulterada, etc. Pero mire, le vende la heroína, la cocaína, lo que sea, y el otro la consume y se muere de una sobredosis, no se le imputo que lo vendió, obviamente. Porque ahí es la imputación a la propia víctima, que libre y voluntariamente decide hacer eso. Por eso entonces es interesante la forma de solucionar este caso conforme a la dogmática moderna. Esto entonces demuestra la actualidad de la imputación objetiva. Cómo con esa categoría, con todos los criterios de imputación objetiva, puedo resolver esos casos complicados, difíciles, y hacer la solución previsible. Se puede discutir, pero dentro del lenguaje de la imputación objetiva. No se imputa, sí se imputa. No, mire, que esto no es un problema de imputación, es un problema de orden. Muy bien. Pero entonces hablamos un lenguaje único. Eso es lo que hay que agradecer a la moderna teoría del delito, que de México, mire, España, México, la propia Italia actualmente, si uno ve los italianos, ahora citan a los alemanes, citan a su propia italiana, si no citan a Impalomeni, no, o sea, nada de eso, citan a los modernos, a Fiandaca, a Musco, a Marinucci, muy influenciados también por la dogmática alemana, pero con su propia tradición, y como la regla, igual que España también, muy influenciados por la doctrina germánica, pero con sus propias creaciones, porque están interpretando su propia ley. Incluso esa influencia llega hasta Asia, Japón, Corea del Sur, todo eso se cita Roxin en la sentencia y todo eso. Y lo bueno es que podemos entonces hablar un lenguaje único en Iberoamérica. Conforme a esta moderna teoría del delito, nos entendemos cuando hablamos. Pues es que alguien no entiende, digo, mire, yo no entiendo a los alemanes, me gustan los italianos, porque, bueno, el problema es suyo. El problema no es de la teoría, el problema es suyo, que no lo entiende. Pero, entonces, sin embargo, el común de la ciencia sí habla un lenguaje que se entienda. Eso, fíjense, en cuanto a la imputación. Otra categoría interesante y polémica también es el dolo. El dolo como elemento del tipo. Claro, el dolo clásico se entiende como elemento de la culpabilidad y es mala intención y todo eso, también superado totalmente. Pero es interesante porque nos lleva el problema, ya ubicado el dolo en el tipo, y hasta se ubica por una razón sistemática. Mire, una persona dispara a la rodilla de la víctima. Entonces, utilizando la teoría tradicional del dolo, el dolo es conocimiento y querer, es conocer y querer, es querer el hecho. Y por lo tanto, entonces, en ese caso, llega el fiscal del Ministerio Público y tiene que imputar. Y tiene solamente la prueba de un disparo en la rodilla. ¿Qué imputa? Tiene dos posibilidades, o lesiones gravísimas, graves, como sea, o el homicidio frustrado. ¿Y de qué depende utilizar un tipo u otro? Del dolo del autor. Ese es el viejo ejemplo de Felsen. Si el dolo es matar, o sea, si la intención era matar y falló y le dio la rodilla, el tipo por el cual va
a formular los cargos es el de homicidio frustrado. En cambio, este señor dispara muy bien y lo que quería era destrozarle la rodilla, lo que quería era destrozarle un pie, vamos a colocarlo así, mira, el disparo le dio en el pie, y él lo hace muy bien y disparó, y todo el mundo lo vio cuando apuntó al pie y le dio ahí y lo dijo. Entonces además dispara, repito, muy bien. Ese señor entonces solo responde por lesiones. Y todo varió, el mismo hecho objetivo, el disparo en el pie, cambia el tipo penal según el dolo del autor, como diría Belsen. Es una prueba irrefutable porque el dolo va en el tipo y no en la culpabilidad. Pues bien, eso, repito, que ya no hay discusión sobre eso. Ahora lo que se discute, mire, ¿y ese dolo por qué le quitamos la conciencia de la antijuricidad, el conocimiento de la proyección? ¿Por qué no lo traemos también para acá? Y entonces la culpabilidad es un puro reproche. Pero esa es la discusión actual, muy bien, y tiene consecuencias en cuanto al error, pero ya ubicado en el tipo, la cuestión es el contenido, y es una discusión actual. Es decir, ¿qué se entiende por dolo? La fórmula clásica, dolo es conocer y querer los hechos. Yo sé que aquella es una persona y tomo el arma con el fin de matarla. Dirijo mi actividad, apunto y disparo y la mato. Conocimiento de la situación y querer el hecho, la muerte. Esa es la vieja teoría del dolo. Conocimiento y voluntad. Conocer y querer. Es la teoría, por ejemplo, clásica que se sigue en Venezuela, ubicando incluso el dolo en la culpabilidad, pero esa es la visión clásica. La jurisprudencia del TCJ también, hay una sentencia citada el 30 de mayo de 2000. Fíjense que el artículo 61 habla de que no puede ser nadie ser castigado como grave delito no tenía la intención de realizar el hecho que lo constituye. Yo creo que intención implica querer. Si se interpreta desde un punto de vista literal, puede ser que intención implique querer. Y no puedo quitarle ese elemento si interpreto el 61 de forma literal. Sin embargo, modernamente la doctrina, por muchas razones, primero porque a veces probar ese querer es imposible, en razón del dolo eventual ese, ya lo voy a hacer una mención rápida más adelante. Entonces, como es muy complicado, mire, que él se representó y actuó con la convicción de que iba a evitarlo. Entonces, como hay mucha prueba imposible ahí, mire, mejor al dolo le quitamos el querer y solamente es conocimiento del riesgo. Basta que el autor conozca el riesgo de lo que está haciendo y siga actuando y hay dolo por todo lo que venga después. No importa si lo hizo, si lo aceptó, eso no importa, basta la representación del riesgo. Ese es el puro conocimiento. Esta es la visión de Frisch, por ejemplo, en Alemania, de Gimbernat en España, que supera la anterior. El dolo como conocer y querer. Pero hay una nueva versión del dolo, más interesante todavía, que comienza por allá a finales de los 90, ahora se va consolidando poco a poco, que entienden que el dolo no es un hecho psicológico. El dolo es un título de imputación, es decir, el dolo se adscribe, no es un elemento descriptivo. Por lo tanto, se actúa dolosamente según lo que se esperaba de la persona, según su rol, según el riesgo que realizó. Esta, por ejemplo, Pérez Barberán, el autor que está citado allí, argentino, que tiene una monografía muy importante, moderna, sobre el dolo eventual, dice, mire, el dolo no existe en la realidad, es un concepto netamente jurídico. Es decir, mire, uno no le dice, cuando uno está jugando fútbol y lo golpean a otro, y entonces me dice, mire, actuaste dolosamente. No, o sea, eso no se dice, sino se dice actuaste con intención, pero no actuaste dolosamente. Eso es un concepto típicamente jurídico. Por eso es una creación del derecho, dice este autor. No existe en la realidad. Por lo tanto, es un título de imputación. Implica una relación autor-hecho grave. Y por lo tanto, un estándar de conducta que tiene que ver con lo que se podía esperar de él. Fíjense que ya deja de entenderse el dolo como un elemento descriptivo y además no es algo psicológico. La persona actúa dolosamente según lo que se podía esperar de él, según su rol. Si usted va a 180 kilómetros por hora, no puede decir que no se representó el seguro accidente que produjo. A esa velocidad, una persona media debía representarse
el riesgo, aunque efectivamente no se lo representó. Por lo tanto, ese hecho que causa 10 muertes en el accidente, el conductor de ese vehículo que iba a 180 km por hora responderá a título de homicidio doloso. Ya no es culpa. Y por lo tanto, según el grado del riesgo, se puede hablar de culpa o de dolo. Y por lo tanto se normativiza totalmente. No tiene que ver con lo que perseguía el autor y tampoco con lo que efectivamente conocía, sino con lo que debió saber. Yo creo que aquí se puede hacer una crítica hasta dónde algo subjetivo puede ser estandarizado tanto. Yo creo que lo estandarizado está antes, en la imputación objetiva, en lo que vimos antes. Es decir, lo que se espera según el hombre medio. Pero yo creo que en el ámbito subjetivo, cuando se habla de un tipo subjetivo, lo subjetivo tiene que ver con una relación concreta autor-hecho. Por eso yo creo que no tiene que ver con lo que el autor debió haberse representado, sino con lo que efectivamente conocía. Yo creo que esa relación es concreta. Esa es la crítica que se le puede hacer. Pero fíjate, para yo haber hecho esta crítica, tengo que haber primero entendido lo que plantea la teoría normativa para hacer la crítica. Es decir, a veces hacen críticas en la doctrina venezolana sin haberse leído, sin haber entendido lo que se está criticando. Por eso entonces hay que entender, hay que entrar al juego dogmático para después formular la crítica, obviamente. Ahí viene entonces esa distinción que siempre estudiamos en derecho penal entre dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, pero esta distinción parte de que el dolo es algo psicológico. Es decir, para distinguir entre dolo directo, dolo eventual y dolo de consecuencias necesarias, tengo que entender el dolo como algo que ocurre en la cabeza del autor. Por eso cuando se habla de dolo directo, mire, el autor se representó y quería el hecho directamente. Lo apuntó y mató a la víctima. Entonces, dolo directo. Dolo indirecto, bueno, puso la bomba en el carro para matar al presidente y mató a los guardaespaldas también. Bueno, con relación al presidente, dolo directo, y con relación a los guardaespaldas, dolo de consecuencias necesarias. No podía separar las lesiones. Que se sigue haciendo referencia a hechos psicológicos. Y ahí viene lo del dolo eventual. El dolo, para hablar de dolo eventual, yo creo que también hay que entenderlo desde un punto de vista psicológico. Y ahí vienen las dos grandes teorías para diferenciar. Una que entiende el dolo eventual, fíjense, y la forma de distinguir las teorías, teoría del consentimiento y teoría de la probabilidad o de la representación, tiene que ver concretamente con el hecho de que el autor, tiene que ver con el hecho del contenido del dolo. Es decir, ese es el punto. Depende de cómo yo entienda el dolo, voy a llegar a la conclusión de que aplicar la teoría del consentimiento o esa teoría que les acabo de decir de la representación. ¿Qué dice la teoría del consentimiento? Esa teoría parte de que el dolo es conocer y querer. Y es conocimiento y voluntad. Esa clásica, esa que yo creo que se desprende del 61. Entonces, ahí se habla de que el autor se representa el posible resultado. Mire, voy a 180 km por hora. Estoy esquivando los vehículos de forma bastante arriesgada. Puede ser que cause un accidente, pero no me importa. Puede ser que cause un accidente mortal a esta velocidad que voy, pero no me importa eso. Lo acepto. Puede ser que pase y puede que no pase, por eso se llama eventual. Lo eventual es el hecho, no el dolo. Entonces, ahí, si pasa, dolo eventual, porque se lo representó y lo aceptó. O como se dice, también dice un sector de la doctrina, actuó con desprecio hacia el bien jurídico. Entonces ahí es como si se pasara una película del futuro, si sigues a esa velocidad, mira lo que va a pasar dentro de 3 minutos, a la vuelta de la esquina. Y si el autor dice, bueno, no me importa, ahí entonces habría dolo. Si entonces en ese caso él no lo acepta, no acepta ese posible resultado porque él conduce muy bien, porque nunca le ha pasado, porque haría todo lo posible y no lo puede evitar, entonces habría culpa consciente o culpa con representación. Y ahí estamos jugando varios años de pena, 15 años de pena entre un delito culposo y un delito doloso, porque el dolo eventual entra en el tipo doloso. Esto, por los problemas de prueba que plantea, eso de que el autor se representó y aceptó, entonces la tendencia, otra tendencia, o sea, de Frisch, de Gimbernat, ir a la teoría de la representación. Basta que el autor se represente el riesgo y siga actuando. No hace falta que acepte el resultado.
basta que él se represente el riesgo a 180 km/h y se representa que puede causar un accidente, ya hay dolo. Todo lo que venga se le imputará a título doloso. Entonces aquí se corta el dolo. No hace falta, el dolo no es querer, es solamente conocer. Y aquí entonces hay un cambio importante. Pero en la teoría normativa que les dije, esto no hace falta. Porque es un problema del rol, de lo que se le podía exigir a la persona, no lo que efectivamente quiso, lo que efectivamente se representó, sino lo que debió haberse representado según el rol. Entonces, ahí se concluye, usted debió haberse representado eso. Es imposible que usted yendo a 180 km/h no se haya representado que podía causar un accidente mortal. Y si no lo hizo, no importa porque usted va a actuar a título doloso. Usted actúa a título doloso. Esta es la diferencia entre hablar de un dolo psicológico o un dolo normativo. Repito, esto del dolo eventual con la teoría del consentimiento y la probabilidad parte de que el dolo es un hecho psicológico. En la jurisprudencia venezolana se ha tratado el tema del dolo eventual partiendo de la concepción psicológica del dolo, la vieja sentencia del 21 de diciembre de 2000, que es la que comenzó a tratar este tema, bastante deficiente, porque dijo que el dolo eventual no era ni dolo ni culpa, es una cosa intermedia, eso no lo dice nadie, pero aquí se dijo en la sentencia, y lo peor es que se creó un tipo penal que con el límite inferior del tipo doloso y el límite superior de la culpa, entonces se creó un tercer tipo, infringiendo el principio de legalidad, porque los tipos penales entre sí están incomunicados, entonces ahí se creó un nuevo tipo. Después, en el sentencia del 29 de octubre de 2009, se dijo a la Sala de Casación Penal que no podía castigarse el dolo eventual porque no estaba contemplado expresamente en el ordenamiento jurídico penal, y eso es absurdo, porque entra en el concepto de intención. Lo que pasa es que el concepto de intención pudiera obligar a utilizar la teoría de la aceptación, la teoría del consentimiento, es decir, que hace falta aceptar el resultado. Esa es la intención en el dolo eventual. Esto se corrigió en sentencia de la Sala Constitucional del 12 de abril de 2011, cuando se dijo, mire, no, el dolo eventual sí forma parte del dolo, etcétera, etcétera. Esto ha sido más o menos rápidamente cómo se ha entendido lo del dolo eventual en la jurisprudencia. Y voy a terminar con dos casos. Uno muy interesante de la jurisprudencia chilena, que me llama la atención, porque un caso escandaloso, y puedo llegar a distintas soluciones según la teoría que aplique. Piensa este caso llamado de la Sala Cuna, un caso bastante dramático. Dice, el día 1 de marzo de 2001, alrededor de las 14 horas, encontrándose el menor SNB de 7 meses de edad, al cuidado de los encargados de una sala cuna, uno de los guardadores, es decir, una sala de cuidados de niños, donde las madres dejan a los niños cuando van a trabajar. Ante el insistente llanto que mantenía el lactante mientras era atendido por una parvularia, y a fin de poner término a dicho llanto, procedió a cubrir la boca de este con una cinta adhesiva sobre la cual escribió la frase «soy un llorón», exhibiendo a continuación la criatura. Dos auxiliares de párvulos presentes se burlaron del llanto, salieron muy bien. La parvularia, que se encontraba atendiendo al menor sin retirar de la boca de este la cinta adhesiva referida, lo procede, como se queda dormido, lo procede a acostar en la cama, donde fue mantenido hasta alrededor de las 16 horas, momento que los auxiliares de párvulos se percataron de que el niño estaba inconsciente. El lactante fue llevado a la postaristía, es decir, al centro hospitalario, el lugar donde fue recibido a las 16:55, agónico, por la médico de turno, quien constató que la criatura no respiraba espontáneamente, carecía de pulsos palpables, presentándose además cianosis facial, palidez de extremidades, etcétera, sin que mostrara lividez en el cuerpo. Pasan a las maniobras de resucitación cardiopulmonar avanzada durante 30 minutos, las cuales fueron suspendidos porque el niño muere. El fallecimiento del menor, dice la autopsia, es por obstrucción de las vías respiratorias a consecuencia de habérsele tapado su boca con una cinta adhesiva. Obstrucción de vías respiratorias por colocación de la cinta adhesiva. Ese caso, según la teoría del dolo que aplica, y obviamente se imputa, aumento del riesgo, pero todo, el problema ahora es subjetivo. ¿Hay dolo o no? Fíjense, si yo digo que el dolo es conocer y querer, conocimiento de la situación de riesgo y aceptarla, estos señores no aceptaron la muerte. Incluso queda la duda de si se la representaron. Si ellos creyeron que iba a morir, ¿se representaron eso? Parece que no. Es esa especie de ánimo yocandi, de que están burlándose ahí, bueno, y salieron del problema porque ya está durmiendo el niño, etc.
Al punto no lo aceptan porque lo llevan al hospital. O sea, no desaparecen el cadáver, nada de eso. O sea, ellos actúan para tratar de revertir lo que hicieron. Entonces pareciera que no se representaron eso. Por lo tanto, en una teoría clásica, todo lo como conocer y querer, parece que no aceptan el resultado. Por lo tanto, habría solamente un homicidio culposo. Si yo digo, mire, basta la representación del riesgo, también me queda la duda. ¿Se representó el riesgo de la muerte? ¿Eso se lo representaron estos señores, estos parvularios? Yo creo que también es dudoso eso. En cambio, si utilizo esa teoría normativa, esa que hace falta un estándar, lo exigible a la persona según el rol, según el riesgo, es indudable que hay homicidio doloso. Que a ellos se les, es decir, que ellos no pueden ampararse diciendo, mire, yo no creí que iba a pasar, no. Por la función que usted cumple, usted debe saber que a un niño de 7 meses no le puede colocar esa cinta adhesiva, porque lo puede matar. Si se lo representó, no importa. Usted responde por todo. Entonces, fíjense las distintas soluciones según la teoría que aplique. Y para terminar, voy a traer un caso que sucedió en Venezuela, que es de las tragedias de la autopista Coche-Tejería. Lo modifiqué, a ver, entonces que quedaron vivos el que manipulaba ahí, el ingeniero que dirigía todo y la persona que iba con el taladro mecánico para colocar la fibra óptica. Y le puse nombre. Y Arturo, ingeniero de la obra, ordena al conductor del taladro mecánico que perfore el suelo en un sitio indicado. Es decir, eso, en la autopista se iba a instalar una fibra óptica cerca de donde pasaba un gasoducto. Se realizará la perforación, por ahí pasa un gasoducto, y había varios carteles que advierten de su colocación. Si usted, en la autopista regional del centro hay varios carteles que dicen, mire, peligro, gasoducto, etc. Y estos señores, en los carteles, a mí me parece que algunos estaban tapados, etc. Y entonces, en este caso, les voy a llamar el caso Bengoa, que fue la empresa que manejaba aquello, el ingeniero considera que la operación puede realizarse aunque es riesgosa. Y le dice, y decide asumir el riesgo. Y le dice al de la perforadora, le avisa, mire, hazlo con cuidado. Y el conductor le avisa, mire, está muy cerca del gasoducto, no podemos seguir. El ingeniero le dice, no, que con cuidado, y vamos a terminar rápido y vamos a salir de esto. Y no tenemos entonces que trasladar todo porque tenemos que sacar todo lo anterior. Todo esto lo estoy inventando, pero para colocar el caso. La perforadora golpea el gasoducto, causa la fuerte explosión y causa una onda expansiva que produjo varios muertos y heridos. Creo que fueron 40 y tantos muertos y 20 heridos más o menos. Imagínense que el ingeniero y el conductor viven, sobreviven. Se despiden varios metros por la onda expansiva, quedan gravemente heridos, pero salvan la vida. Pero después van a ir al juicio y se le va a exigir la responsabilidad. Ahí lo mismo. Ellos se representaron el riesgo y actuaron con la convicción de que no iba a ocurrir, al menos el ingeniero. Y entonces él creyó que no iba a ocurrir. Por lo tanto, habría culpa con representación. No dolo eventual, porque no es que no me importa si explota, porque es imposible que el no me importa. Que ese razonamiento es imposible porque la propia vida de ellos está en riesgo. Por lo tanto, aquí seguramente creyeron que no iba a pasar nada. O a lo mejor ni se representaron ni lo vieron. Por lo tanto, habría culpa. Pero si aplico la teoría normativa del dolo, que está de moda y que cada vez va aumentando más, aquí el problema es de estándares de conducta. Y a usted, por la función que cumple, porque usted es un profesional, porque usted es un ingeniero, porque usted maneja el taladro, porque tienen que seguir las indicaciones, no hay nada que hacer. Usted actúa con dolo. Y por lo tanto responde por el homicidio doloso de todas esas personas. Dice cómo cambia la solución según la teoría que aplique. De todas maneras, creo que en Venezuela esa teoría normativa es difícil de aplicar. Creo que en general es difícil de aplicar, pero creo además porque hay una definición del dolo en el Código Penal. Es decir, no es como el Código Penal español que dice se responde por dolo o culpa. Entonces ahí sí el intérprete tiene que llegar a deducir o afirmar que es dolo y que es culpa. En cambio, el Código Penal habla de intención. Por lo tanto, pareciera que sí hay una definición del dolo. Por eso, en el 61, yo creo que sí hay una definición del dolo como intención, dolo como conocer y querer. Incluso quitarle el querer ya es difícil, porque la intención tiene que ver con eso, con voluntad, con querer.
Y por eso creo entonces que sería difícil aplicar esta teoría. Fíjense que estoy diciendo, esta teoría, el último grito de la moda, no se aplica en el 61, pero por eso, no porque no se entiendan los alemanes, eso es ridículo. Mire, no se aplica simplemente porque la literalidad de la norma no abarca eso. Por eso entonces la forma como se entiende el término se llega a una conclusión. Bueno, yo creo que esto es suficiente. No sé si podemos entonces darle la palabra al profesor Juan Pablo Sánchez. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor Modolel, por tan interesante presentación. Sí, en efecto tenemos ya algunas preguntas formuladas. Les recordamos que pueden hacer sus interrogantes, formular sus interrogantes y comentarios a través de la sección preguntas y respuestas de la aplicación. Si están conectados en una PC, tienen eso en la parte inferior de la pantalla. Antes de dar lectura a las preguntas, me gustaría recordarles que esta clase magistral forma parte o ha sido la presentación del curso Derecho Penal Superior 1, Teoría del Delito, cuyo profesor es el doctor Modolel, y los invitamos a conocer nuestra oferta académica, a conocer cómo está compuesto, la modalidad, requisitos de ingreso, materias de la especialización en ciencias penales y criminológicas, que es un programa de régimen trimestral. Las preinscripciones estarán abiertas hasta el 16 de abril y el inicio de las clases, el trimestre, comenzará el 10 de mayo de 2021. En el chat pueden conseguir nuestras direcciones de correo, donde con todo gusto podemos dar respuesta a sus preguntas, suministrar información sobre el programa y también toda la información sobre el contenido del programa, el proceso de preinscripciones, costo, etcétera, está en nuestra página web www.ucap.edu.be. Profesor, tenemos algunas preguntas. El profesor Giovanni Rionero, profesor también del programa, le da saludos y comenta lo siguiente. Roxin incorpora los conocimientos especiales del autor en la tipicidad objetiva como una suerte de atajo que, en definitiva, nos obliga a reconocer que el juicio del dolo se realiza prácticamente a la vez que el juicio de imputación objetiva. Es que yo creo que eso no es dolo. Ese conocimiento especial no es dolo. Es un elemento adicional concreto para el juicio estandarizado, que es la respuesta de Roxin. Es decir, eso también Cancio lo ha dicho. Mire, que el hecho de que yo agregue un elemento concreto más no quiere decir que el juicio deje de ser objetivo. Por eso, ese elemento, ese conocimiento especial, el caso del sobrino que conversa al tío que se suban al avión, con la esperanza de que se caiga, el avión se cae, entonces no se le imputa porque es un riesgo adecuado socialmente. Pero si él sabe que en el avión hay una bomba así, ese conocimiento especial no es dolo. Es un elemento concreto adicional para el juicio de imputación objetiva. Por eso es la respuesta, incluso a Frisch también, a eso de que, mira, aquí, a la crítica de Struenze, mira, aquí, y el propio Armin Kaufmann, de que se está en el fondo, que todo se solucionaría con el dolo, que no hace falta la imputación objetiva, y que la imputación objetiva no es tan objetiva. Sí. José Raúl Ordóñez lo felicita por la ponencia y pregunta lo siguiente: ¿qué tan frecuente puede ser demostrado el dolo eventual? Claro, pero como dije, las teorías sobre el dolo eventual tienen que ver con la prueba. Obviamente la más complicada es cuando si se entiende el dolo eventual, el dolo como conocer y querer, el dolo eventual con la teoría del consentimiento, y por lo tanto hace falta aceptar el posible resultado que se va a producir. Eso es una prueba muy difícil, obviamente. Es decir, son casos muy raros que se puedan probar. Entonces, por eso es que la doctrina dice, mire, como esto no se puede probar, no podemos tener una teoría que no se pueda probar, es absurdo, y por eso entonces le quitamos el querer y lo dejamos solo con conocimiento. Basta que el autor conozca el riesgo. Y la teoría normativa más allá todavía, ni siquiera el conocimiento, es un problema de estándar de conducta de lo que se esperaba solamente.
Y ahí entonces se soluciona. Por eso el problema de la prueba depende precisamente de la teoría que voy a aplicar, no al revés. Eso es importante también, propio de la teoría del delito. Si no se sabe teoría del delito, no se sabe qué se va a probar. Un fiscal que no sepa, no conozca el tipo penal y no conozca cuáles son los elementos del tipo, no sabe qué va a probar. Es decir, va a estar ahí dando, mire, sí, aquí tengo un testimonio, ¿pero para qué? O sea, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué tipo penal quiere usted probar? Y además, ¿cuál es el alcance del tipo? Por eso es esencial manejar todo esto. Gracias. Pedro Mojica plantea lo siguiente. Muchas leyes en materia de seguridad, protocolos de seguridad en los distintos ámbitos de la actividad empresarial, eh, en estos casos, el dolo imputable a la empresa por el daño eventual de un empleado u operario, ¿cómo se evaluaría? Pero esto solamente se plantea cuando es responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y entonces se puede decir, mire, que el acto del órgano se le imputa a la persona jurídica. Es de la persona jurídica, por eso el compliance y todo eso, porque no tomó las medidas para evitar, entonces se le imputa a la persona jurídica. Pero en el fondo, cuando se trata el problema de la responsabilidad penal de la empresa, la persona jurídica, se parte del que actúa con dolo es el órgano. Y por lo tanto, es el órgano que conoce y quiere. La persona jurídica no es un problema de dolo. Es un problema de imputación normativa, completamente normativa, porque no tomó las medidas necesarias para evitar ese delito que se podía cometer a través de ella. Y por lo tanto viene todo lo del compliance, y antes lo del compliance, todo lo que decía Tiedemann de la responsabilidad por defecto de organización, que es eso lo que se plantea. Pero ahí no plantea mayor problema porque el dolo es el del órgano. Sí. José Augusto Rodríguez hace un comentario, dice, profesor, la influencia de Jacobs parece fundamental en la teoría normativa del dolo, sobre todo en el aspecto del cumplimiento o no del rol que tiene cada persona. Aunque ya no llego tan lejos, un discípulo del sí, y lo ha explotado mucho, Pavlik, ese sí, o sea, el catedrático de la Universidad de Freiburg ahora, él sí. Él llevó toda la teoría de Jacobs al extremo. Es decir, una consecuencia de la teoría de Jacobs coherente es hablar de un dolo normativo, pero Jacobs no hace eso. Él no habla de un dolo normativo, él habla de un dolo como conocimiento, eso sí, pero no llega al punto de defender un dolo normativo. Sí. Un espectador anónimo no se identifica, plantea lo siguiente, en vista de que el 61 y 405 del CPB El expresan, Código Penal, sí, eso parece. venezolano, expresan que es necesario la intención de cometer el homicidio, ¿no se estaría ampliando el tipo exigiendo solo la representación o aceptación del resultado? No, o sea, si se pide la representación, sí, porque yo creo que no se adapta esa teoría del conocimiento, de la representación, no se puede adaptar al 61, o sea, choca con el 61. Pero la aceptación es necesario. El resultado debe aceptarse en el dolo eventual, porque cuando se habla de intención no es dolo directo, intención es querer, y el querer en el dolo eventual es aceptar el resultado. Basta aceptarlo. No, intención no quiere decir dolo directo. O sea, no es, por ejemplo, como el Código Penal chileno, que tiene el término malicia, el que maliciosamente, entonces interpretado por la jurisprudencia chilena y por la doctrina, cuando se utiliza ese término, solo hace referencia al dolo directo. Pero yo no creo que el término intención del Código Penal se refiera a dolo directo, se refiere a dolo, y a un dolo entendido como conocer y querer. Bien. Un participante que no se identifica plantea lo siguiente. ¿Cómo hacer entender a los operadores de justicia el rol fundamental que la dogmática penal tiene en la solución de los casos concretos? O sea, yo creo que sí hubo un cambio a finales de los 90, que uno comienza a ver en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que puede ser mal, pero se comienza a hablar de estos conceptos modernos, de efecto de organización, no, de estructura organizada de poder, o del extraneus, el intraneus. Se utilizan varios conceptos que uno dice, bueno, esto ya es dogmática moderna, puede ser que es mal aplicado, pero ya es otra cosa. Incluso en la discusión del dolo eventual también se ve la discusión. Yo creo que un poco rudimentario, pero ahí sí se ve ya una evolución. Y yo creo que lamentablemente el problema es que para eso hacen falta jueces independientes,
además que estudien, pero tienen que ser jueces independientes, es decir, que puedan aplicar sus criterios libremente, que consideran correcto al caso. Eso es fundamental. Sin eso no hay nada que hacer. El profesor Jorge Núñez, quien también es profesor de nuestro programa de especialización, lo felicita, le envía saludos y plantea la siguiente pregunta. ¿Qué opinión le merece el criterio de imputación objetiva desarrollado por Zaffaroni, fundado en la dominabilidad, es decir, posibilidad objetiva de dominio? ¿Es aplicable en la práctica? Sí, porque yo creo que ese criterio se vincula más. Es decir, la imputación objetiva se vincula a la autoría. Es una forma de utilizar los criterios de imputación objetiva relacionándolos con el dominio del hecho. Aunque no lo diga así Zaffaroni, pero es porque en el fondo los problemas de autoría son problemas de imputación. Y por lo tanto, a la medida que yo tenga dominabilidad, dominio del acto, se puede decir que se me imputa. Sin embargo, yo creo que el problema de la dominabilidad puede plantearse antes incluso, cuando se estudia el comportamiento, la conducta. Incluso ahí es que se puede plantear lo de la dominabilidad más que la imputación objetiva. Yo creo que la imputación objetiva es algo mucho más normativo. No tiene que ver tanto con una dominabilidad fáctica, sino solamente con un problema de imputación según las normas, según lo que se espera de la persona. Eso se da en la imputación objetiva. Sí, la profesora Argelia Peroso, que nos está ayudando en el webinar, nos comenta que el profesor Ángel Serpa le envía saludos y felicita la iniciativa desde el chat del canal de YouTube de la escuela, en donde está siendo transmitida en vivo esta clase magistral. Fíjese, a través del chat, el Nerio Fernández plantea lo siguiente. ¿Qué opina del uso del dolo eventual por parte del Ministerio Público venezolano para solucionar de forma apresurada la calificación de cualquier homicidio cuando no existen circunstancias claras en cuanto a los hechos? Claro, yo creo que se ha utilizado ciertamente el dolo eventual cuando el daño es grave. Ese es el problema. Que viene un conductor o el conductor del autobús se queda dormido y, bueno, o va a exceso de velocidad, se voltea y mueren 50 personas. Entonces, ante ese daño, parece que la opinión pública quiere al conductor en la cárcel y la mejor forma de llevarlo a la cárcel es imputándole a título de dolo. Entonces, se inventa el dolo eventual, se le busca la vuelta. Porque hay que calmar a la opinión pública. Obviamente eso no se puede hacer. Incluso depende de la teoría del dolo, es la que yo tiene que guiar las pruebas. Si, por ejemplo, una teoría normativa puede ser más fácil imputarlo a título de dolo, ese accidente que acabo de mencionar, pero ahí el problema está cómo compagino esa teoría normativa con ese 61 que habla de intención, que expresamente habla de intención, del dolo como intención. Es decir, el dolo como intención habría que aceptar el resultado y puede ser que el conductor no aceptó eso. Ahí el Ministerio Público lo que tendría que hacer para hablar de dolo eventual es probar que el sujeto se representó el resultado y lo aceptó. Eso sería lo importante. Sí. Juan Franco, desde el estado Zulia, pregunta lo siguiente. En Venezuela, para demostrar el dolo eventual, ¿cuál de las teorías indicadas por usted sería idóneo aplicar? O sea, la de consentimiento, porque yo creo que intención implica conocer y querer, porque la teoría depende del contenido del dolo. Si el dolo es conocer y querer, necesariamente hace falta aceptar el posible resultado, el eventual resultado. Y por eso yo creo que el 61 exige eso. Por lo tanto, esa es la teoría más complicada de probar. Ese es el problema. Alguien puede decir, no, mire, pero podemos interpretar intención desde un punto de vista funcional, o no sé, sí, pero ahí está el lenguaje, se está tergiversando. Por lo tanto, yo creo que intención tiene que ver con querer, con buscar algo, con perseguir algo. Nelson Torrealba, desde el estado Trujillo, lo felicita por la exposición y pregunta lo siguiente: ¿cómo adecuar la figura del dolo eventual en el artículo 61 del Código Penal? ¿Cómo quedan los supuestos fácticos o de hecho en correspondencia con las exigencias del orden jurídico? Y bueno, es lo mismo que acabo de mencionar. Si el dolo es conocer y querer,
porque, o mejor dicho, si el 61 habla de intención y el dolo es conocer y querer, necesariamente para dolo eventual hace falta que el autor se represente el posible resultado y lo acepte. Es decir, antes de su producción. Y eso, repito, es muy complicado de probar. Ese es el problema que puede plantearse en el dolo eventual según el Código Penal. Sí. Rodrigo Silva le envía saludos y señala lo siguiente. En su visión del dolo, que está en el libro de Teoría del Delito, señala que es conocimiento y alta probabilidad del hecho. Esta probabilidad del daño debe ser determinada analizando lo que se debería atribuir al autor según sus circunstancias personales o lo que debería anticipar un hombre medio en la posición del autor. Yo creo que según sus circunstancias personales. Es decir, yo creo que el dolo es algo concreto. Esto va contra las corrientes modernas que dicen que el dolo también se estandariza y que por lo tanto es según un hombre medio que se puede hablar de dolo, pero yo creo que no. O sea, que el dolo, que lo estandarizado está en la imputación objetiva, que el dolo requiere una relación concreta entre el autor y el hecho. Por eso se habla de tipo subjetivo. Y yo creo que esa circunstancia concreta, a eso se refiere el dolo. Yo creo que en la culpa todo está estandarizado, porque ni siquiera hace falta nada concreto. Yo creo que en la culpa todo es objetivo. O sea, en la culpa no hace falta ningún elemento subjetivo, basta infringir el deber de cuidado y que se impute el resultado para que ya exista imprudencia. Que después si hay culpa consciente, inconsciente. Bueno, la culpa consciente lo que tiene sentido es para diferenciarla del dolo solamente. Pero ya la ley exige culpa, sea consciente o inconsciente. Por lo tanto, ahí no hay nada subjetivo. Yo creo que lo subjetivo, lo concreto se refiere al dolo, sea directo, indirecto o incluso el dolo eventual. Por eso yo lo entiendo según las circunstancias concretas. Sí, hay una pregunta del profesor Francisco Ferreira de Abreu que quizás guarda relación con esta que acaba de responder. Se la formulo. En el dolo normativo, el estándar de lo que debería saber un adulto de 30 años que conduce a 180 kilómetros por hora puede considerarse de igual manera en un joven de 18 años. Sí, porque ciertamente no se distingue en el estándar. Si yo estandarizo según un hombre medio, como se hace en la imputación objetiva también. Es decir, yo no tengo que distinguir la edad, sino un hombre ideal. Y cuando se habla de un hombre ideal, se habla de un hombre que sabe conducir, que conoce todas las circunstancias, que se desenvuelve bien conduciendo, que es un hombre que sigue las reglas, etcétera, que prevé las circunstancias. Eso es el modelo. Y ese modelo no tiene que ver con que tenga 18, que tenga 70 años. Ese es el hombre ideal. Y ahí entonces lo que sí puedo tomar en cuenta las circunstancias especiales para el error. Mira, se equivocó porque tiene 78 años, pues no tenía el suficiente conocimiento porque tenía 18. Bueno, eso es otra cosa. Y ahí tratamos el problema del error, que el error demuestra que el dolo es un problema de concreto, un problema de circunstancias concretas, desde mi punto de vista. Y finalmente, para cerrar, Fabiola Quintero felicita a la universidad por la iniciativa, dice que se encuentra muy lejos de Venezuela, pero que se siente en casa y que se llena de orgullo de haber sido estudiante de la UCAP. Le da gracias por la clase magistral. Yo aprovecho este comentario de Fabiola Quintero para recordarles que como consecuencia de la situación extraordinaria generada por la pandemia, las clases de nuestros cursos de posgrado están siendo impartidas en modalidad remota a través de la plataforma que tiene la universidad dispuesta a tal efecto, lo que ha permitido que en los últimos trimestres profesionales de diferentes lugares del país e incluso abogados que emigraron y tenían pendiente concluir su especialización estén cursando el programa en ciencias penales y criminológicas. Por eso, de nuevo, si ustedes están fuera del país y quieren retomar o incluso iniciar estudios, es el momento, pues las clases se están impartiendo en modalidad remota. Con esto cerraríamos entonces. Profesor Modolel, muchísimas gracias Gracias, por profesor. Gracias a tan todos. interesante disertación, por su apoyo siempre
irrestricto a la universidad y a la dirección de posgrado. Gracias a todos los participantes. De nuevo, los invitamos a conocer nuestra oferta académica en la página web de la universidad. Les informo que la grabación de esta clase magistral será publicada, de hecho está quedando grabada en el canal de YouTube de la Escuela de Derecho y el día de mañana será publicada en el canal de los estudios de posgrado. También aprovecho la oportunidad para invitarlos el día de mañana, 9 de marzo a las 5 de la tarde. El profesor Carlos Trapani nos ofrecerá una clase magistral de la materia Deberes, Derechos y Garantías de Niños, Niñas y Adolescentes, actividad que presenta, en ese caso, la especialización en Derecho de Familia y del Niño. De nuevo, los invitamos a visitar nuestra página web www.ucap.edu.be. Agradecemos su participación. Feliz noche, doctor Modolel. Gracias. Gracias, profesor Sánchez. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.